Y el fundamento del Señor en lo que dice su escritura es que no cambia la palabra. La palabra no cambia. Dios no cambia. La sociedad va cambiando, el tiempo va cambiando, la forma de comunicarse se está cambiando. Y muchas veces nosotros, esto era lo que quería decir, muchas veces nosotros adquirimos esa manera, esa forma, y cambiamos nuestra comunicación hacia Dios. Ya no, antes era dedicar un tiempo a la escritura, quizá el que hizo una carta alguna vez, ¿no? Sentarse, escribir, agarrar un sobre, la estampilla, mandar al correo. Dedicamos un tiempo intelectual, un tiempo de pensamiento, un tiempo, ¿no? Uno quería escribir si era un ser, vamos, querido. Hoy vamos en el auto, o en el colectivo, o caminando, escuchando música, alabanza, escuchando algún mensaje, respondiendo con mensajes bíblicos. Y yo recuerdo, el otro día fui a predicar donde yo me congrego, en nuestra iglesia, y decía que, porque ese día fui en zapatillas, y con jean y una remerita, y hoy se puede predicar así, ¿no? ¿Sí? Antes no me dejaban ni subir a la plataforma. Yo recuerdo que antes el que ministraba, es más, había lugares, lo he visto, que se usaba uniforme, ¿no? Los servidores usaban uniforme, y muchos tenían acá que se ujier, o no sé, lo que sea, ¿no? Lo que sea. Ujier, ¿qué es ujier? Bueno, ujier es la persona que está acomodando a la persona, ¿no? En la silla, donde hay lugar. Y claro, los tiempos cambian, ¿no? Lo moderno. Y ni hablar, hoy vine bien vestido, porque vine bien vestido, vine a predicar, y ni hablar que está faltando la corbata, ¿no? Diría, hermano, no tiene corbata, si usted tiene corbata, pasando, si no. Todo eso fue cambiando, ¿no? La sociedad, los cambios de la sociedad, sí, es verdad, que se van metiendo en la iglesia, ¿no? De alguna u otra forma, manera, pero ¿saben qué? No tenemos que cambiar la forma de relacionarnos con el Señor. Eso no cambia. No cambia al momento de oración. Hoy antes ser un cristiano era medio un estigma, ¿no? Porque un cristiano con la Biblia abajo del brazo ya sabía que era cristiano por la vestimenta. Hoy el cristiano es común. No estamos camuflados de alguna manera, que está bien, porque de alguna manera hay que llegar. Acá en Argentina, en esta nación, uno va escuchando una alabanza en el auto, y por ahí el del auto de al lado, o si vas en el colectivo, me ha pasado escuchar una alabanza y hay otro hermano que te mira, sos cristiano, sí, la conozco. Sí. Bueno, hay lugares que no se puede escuchar, ¿no? Así abiertamente. No hay muchas naciones que no tienen una sola iglesia. Pero acá disfrutamos de eso. Y quiero hablar de esta historia que es conocida. Yo a veces no sé si contar la historia y leer menos la Biblia, porque a veces el relato bíblico de la historia es larga, pero en este caso vamos a ver la Biblia, sé que ustedes no tienen problema. Vamos a leer el libro de Daniel, capítulo número 3. Es una historia que a mí me fascina porque habla de gente
igual que tú, igual que yo, con un corazón de adorador, con un corazón de servicio, con un corazón de entrega. En este caso, recordamos un poco la historia. Estos chicos que vamos a nombrar ahora, estos jóvenes, ahí estaban cautivos en Babilonia. Este rey Nabucodonosor había tomado Israel, lo llevó a su nación, eligió, dijo a los jóvenes más brillantes que había para educarlos, para enseñarles y para que ellos fueran los que empiecen a manejar su estado, ¿no? y otras ordenanzas que tenían, y los tenían cautivos en otra nación. Estos no estaban en su nación, no tenían derecho a nada, ¿sí? Sin embargo, sí lo que tenían es un corazón de adoración. Dice el verso 1, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Gra, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernantes de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernantes de la provincia a la dedicación de la estatua del rey Nabucodonosor que él había levantado. Y estaba en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor, y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborillo, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoraréis a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego, ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraban y adoraban la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Vamos hasta ahí. Después seguimos. Hay una estatua en una nación. Esa nación tiene a otras naciones, cautiva, porque el rey Nabucodonosor era un rey grande en gobierno. Entonces él a todo lugar donde iba, como que se llevaba, digamos, los mejores, o algunos los llevaba a Babilonia. Y ahí hacía su reinado más grande. Él hizo la estatua. Y lo que vos con lo que hablaba recién, muchas veces nosotros a veces, llevados por la inercia del movimiento que ejerce una sociedad, una cultura, la familia, amigos o donde uno se mueva, muchas veces nos vamos moviendo a adorar imágenes o a humillarnos a algo que no tiene nada que ver con Dios. Y una de esas cosas es el tiempo
y la forma que le dedicamos a relacionarnos con el Señor. A veces pasamos más tiempo, si hablamos de tecnología, con el celular, ya no mandamos más mail, ¿no? Ya no mandamos, a veces respondo un mail, de vez en cuando sigo respondiendo un mail por alguna razón, o me mandan un archivo que no entra en WhatsApp, pero no, hoy tenemos redes sociales de la que quieran, que ustedes saben a lo que me refiero, y muchas veces estamos más tiempo mirando o queriendo recibir un mensaje espontáneo, ¿no? Que buscando al Señor con la lectura bíblica y en oración. Y nos van ubicando en ese lugar que nos van alejando de nuestra fe y de lo más importante que tenemos en nuestra vida, que es la llenura del Espíritu, a la cosa más fría, ¿no? A dejar de dedicarle el tiempo que Dios se merece, o mejor dicho, que nosotros necesitamos para estar lleno del Señor. Sigo en el 11. El que no se postre y adore sea echado dentro del horno ardiendo. Y hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego, estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses ni adoran la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajeren a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos esos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, de verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he hecho. Ahora puede estar dispuesto para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampolla, de todo el instrumento de música os postréis y adoréis a la estatua que he hecho. Porque si no adoráis, en la misma hora serás echado en medio del horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será aquel que los libre de mis manos? Y acá viene este versículo, es fantástico, ¿no? Porque dice, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey. Imagínense, delante del rey, que saben que el rey te puede llegar a matar, ¿no? Pues era la orden, ya le había avisado al rey. Si no te adoras, si no adoras, de momento que decís no, te mando al horno de fuego. Diciendo, no es necesario que respondamos a este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos, Él puede librarnos del horno de fuego ardiente. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y no sepas, oh rey, que no servimos a tus dioses, ni tampoco adoramos la estatua que has levantado. Y el rey se enojó, se llenó de ira. Lo mandó al fuego, al horno de fuego. Pero acá quiero hablar y destacar de la actitud. Dice que es posible que estos jóvenes estén alrededor de los 20 años. ¿Sí? Es posible. Amigo de Daniel, alguien que lo inspiró a tener esa vida en consagración. La adoración, y no hablo solamente de adoración, lo que hicimos recién con instrumento y cantar, sino de tener una vida en adoración a Dios. La adoración te va a dar fortaleza en tiempos adversos, y aunque la realidad de la sociedad, y aunque aparentemente no haya salida, o que aparentemente lo único que te conviene es dejar al Señor
de lado y no servirlo más o abandonar y dedicarte a otra cosa que no sea Dios porque esto no va más o ya no hay éxito. La adoración te va a dar fortaleza en esos momentos y cuando tú te enfrentes a la situación, ¿no? Porque acá dijeron, no hay nada que hablar, ¿no? Imagínense tener, y no sé, a quién tienes con mayor autoridad en tu vida, pero que esa persona, sí, te diga, mirá, yo acá con tu Dios no quiero saber nada, acá no hables de Dios, acá no podés adorar, acá a la fe la tenés que dejar. No, eso no es negociable, no es negociable. Pero esa actitud y esa valentía, porque de la única forma que podemos responder así ante la adversidad es cuando estamos llenos de su espíritu. Porque si es por nuestro carácter, vamos a equivocarnos con la respuesta. Porque va a ser respuesta de carácter. Pero si nuestra respuesta es por llenura y por dominio propio y por saber que el tema que acá dependía la vida. Entonces, la reflexión sería, ¿qué harías si porque eres un adorador o por la adoración a Dios depende tu vida? ¿Estarías dispuesto a dejarla si es necesario? Porque los chicos dicen, y si Dios me va a librar, yo sé a quien sirvo y sé que Dios me va a librar, pero si así no puede, ¿no? Igual no me postraría ante esa estatua. La adoración te hace fuerte. La adoración, la vida de adoración te lleva al servicio. La vida de adoración te da ministerio. El otro día hablando con, el mensaje no lo hablamos cara a cara, pero el mensaje por WhatsApp, por el grupo que tenemos de alabanza, ¿no? Yo soy de la vieja escuela, como quien dice, pero sé que ahora viene toda la alabanza nueva que está muy linda, ¿no? Pero tengo que irme echando, ¿no? Porque hay muchos, vienen chicos jóvenes, me dicen, mira, qué lindo te alabanza, la podemos hacer y tengo que medir un poco, ¿no? Porque digo, bueno, tampoco, entonces vamos metiendo una nueva y otra de las de antes. Entonces digo, miren, el talento y los dones nos van a mejorar y abrir las puertas, pero no es eso lo más importante. Lo más importante es que nosotros busquemos al Señor, que seamos sujetos, que tengamos una unión, que en definitiva que tengamos a Jesús como el centro. Porque si nosotros solo nos vamos a basar en poesía, en canciones lindas, en la nota más difícil o más dulce, y solamente vamos a enfocar en eso, vamos a perder el eje y ya no vamos a estar adorando al Señor. Vamos a cambiar de enfoque. Y si hay algo que quiere hacer la sociedad, si querés llamarlo el enemigo, que te quiere hacer que cambies de enfoque. La adoración nos aparta del mundo
y de todo lo que viene en él y nos acerca más a Dios. Yo te puedo asegurar que si tú tienes un tiempo de intimidad, un tiempo de adoración, un tiempo de lectura, como a Dios le gusta, estarás a solas con Él. Nada te va a distraer. Porque cuando estamos a solas con Dios, la mayoría de las veces no debemos hablar, sino que debemos aprender a callar. Cuando nosotros aprendemos a callar y a buscarlo al Señor para que Él nos dé la respuesta, y bueno, ahí encontramos la victoria. Los verdaderos adoradores con cierta frecuencia arriesgan algo en los momentos de lucha, en los momentos donde nuestra fe está en peligro. Los verdaderos adoradores arriesgan algo siempre. Arriesgan algo en pos de seguir al Señor, de no perder el compromiso con Dios. Si tú hoy orábamos por salud, ¿no? Y sí, ¿no? Parece que estamos todos listos para la internación, pero estamos bien. Estamos bien. Nos van a arreglar un poco, ¿no? Nos van a arreglar un poco, pero si alguna vez o a ti si te ha pasado o a cualquiera que le pregunte que hace mucho que están en los caminos del Señor, si alguna vez ha querido abandonar la fe, y seguro que vas a tener una respuesta que sí, ¿no? Alguna vez lo pensar o dejar algo, pero ¿saben qué? La realidad es que estamos aquí todavía, porque entendimos que no hay lugar a donde ir más que a la presencia del Señor. Porque dejando la fe no resolvemos nada. Dice el versículo dice, no, echando nuestra ansiedad sobre Él. Echando nuestra ansiedad sobre Él. Dejando que Él maneje todo. Que Él lo haga como Él quiera. La firmeza que debemos de tener como Sadrach, Mesach y Abednego es decir que no a la demanda de la sociedad, es decir que no a las presiones que nos da la misma, porque solo con la fe en el Señor y la confianza en Él le damos lugar para que Él nos sostenga en cualquier circunstancia. En el mismo capítulo, en el verso 26, dice, entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervo de Dios Altísimo, salí y vení. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego y se juntaron los sátrapas, los gobernantes, los capitanes, los consejeros, el rey, para mirar a esto. Varones como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera el olor de fuego tenía. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que su Dios.
Por lo tanto, decreto que todo el pueblo, nación y lengua que dijere blasfemia contra Dios de Sagrado Mensaje sea descuartizado. El rey no cambia, ¿no? Él acepta lo que viene de Dios, pero él sigue con la suya. Él quiere matar a alguien, digamos. La idea es esa, descuartizado. Y su casa sea convertida en un modular por cuanto no hay Dios que pueda librar como esto. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego. Muchos cuando hablan de esta historia hablan que sí, que el Señor envió su ángel, que estuvo adentro del horno, pero la victoria estuvo cuando salieron, ¿no? Porque eso ya había pasado, pero fue a causa de su convicción. Y sé que es difícil porque mismo nosotros usamos a favor la tecnología y muchas veces estamos, hasta enseñamos con ella que está bien, pero no cambiemos la forma de conectarnos con el Señor. Se está cambiando la manera. Sí. Yo creo que a Dios le gusta la alabanza y la adoración que habla de, que lo exalta a Él, que lo ubica a Él en ese lugar de alabanza. Cuando nosotros cambiamos la alabanza a la oración de lo que nos ocurre a nosotros, ya estamos desenfocados. Todo es por Él, para Él, depende de Él. Este culto no tiene que ver con nosotros, en realidad, tiene que ver con Dios y con lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Y siempre digo lo mismo porque a veces no importa en qué condiciones estamos físicas, no importa en qué condiciones estamos económicas, ni la espiritual, te diría, porque la gracia de Dios se mueve en la necesidad. Y si uno no tiene necesidad, piensa que está bien y Dios no puede hacer nada, ¿no? No cambiemos la forma de conectarnos con Dios. No cambies la adoración. No te enfoques en ti, sino que enfócate en lo que Dios quiere. Amén. Repito.